Buenas noches, queridos hermanos. Después del momento de adoración que hemos tenido, ahora hemos de disponernos para escuchar la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque seguimos exponiendo su santa palabra y escuchándola y llegando hasta sus hogares con ella. De parte de mi esposa y mío, hay un saludo muy cariñoso. Un saludo cariñoso a toda la iglesia, a todos ustedes, y deseando que la paz de Dios reine en sus vidas y que puedan seguir gozando de la protección divina. Vamos a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque nos concedes una vez más exponer tu palabra y en esta ocasión continuar con la exposición que dejamos pendiente el día domingo. Que tu Santo Espíritu nos dirija y podamos verdaderamente tener la comprensión que se requiere en estas porciones de tu bendita palabra y también la aplicación para nuestras vidas. Ayúdanos a ser sencillos y definidos al escuchar tu santa palabra, al exponerla y vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les había dicho, vamos ahora a continuar con lo que ya iniciamos el día domingo. Yo quisiera pedirles que me ayuden y vayan recordando algunos conceptos que expusimos ahí. Eh, Hay términos que vamos a volver a referir ahora, pero ya entendiendo que ya ustedes lo han escuchado para no tomar mucho tiempo al respecto. Y una pregunta que ya les había hecho la vez pasada y con ella estábamos ya concluyendo la exposición es, ¿qué significa la carga? Cuando refiere el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué significa esa carga? Esa carga. También les dijimos en esas ocasiones, para retomarlo, la exposición anterior, que Jesús mismo nos da la respuesta. Y aquí en el Evangelio, en el capítulo 23, versículo 4, Él hace esa referencia. Él les dice a los escribas y fariseos que son ellos los que atan cargas, así dice, cargas pesadas a las espaldas de los demás, cargas difíciles de llevar, pero ellos rehúsan llevarlas. Y esto va a ser muy importante en lo que vamos a exponer después. Y ellos rehúsan llevarlas, ¿sí? El llamado que Jesús hace es para aquellos que quieren alcanzar la salvación de sus almas. Así es. Y cuando consideramos estas cargas, bueno, es la que ya referimos la vez pasada y también ahora en cierta manera. El llamado entonces se dirige para aquellos que están en una especial necesidad de verse en una condición correcta delante de Dios y lograr la salvación de sus vidas, de sus almas. Pero son personas que se ven imposibilitadas, así, nuevamente, como les decía, imposibilitados, incapaces. Los que se ven posibilitados son los fariseos, los escribas, ya saben ustedes. Pero ellos no, esta gente no. Todos aquellos que se ven imposibilitados, se diría en el llamamiento, sí, que no son capaces, que no pueden cumplir esas cargas, que no pueden lograr llevarlas, que es muy pesado, no puede. Entonces a ellos se les hace un llamado, ya que no pueden satisfacer las exigencias que imponen los que supuestamente tienen la verdad de Dios, en este caso específicamente los escribas. Bueno, a ellos se les llama. Y desde aquí quiero pedirles lo siguiente, hermanos. Y aquí tenemos que ser sencillos también para ir siguiendo esta secuencia y darnos cuenta de algo que quizá no nos habíamos dado cuenta, o tal vez sí ya. Así que no es precisamente lo que tradicionalmente se escucha. Cuando se dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esa expresión, ese texto a veces se usa para las diferentes situaciones de la vida, los problemas, preocupaciones, crisis y todo eso. Y se dice, el Señor Jesús nos va a hacer descansar.
El texto bíblico no se refiere exactamente a eso, hermanos. Aquí es donde tenemos que ser muy celosos en la interpretación de la Escritura. Y tiene que preceder un trabajo bastante completo, hermanos. Así que no es precisamente lo que tradicionalmente se escucha, donde se refieren las cargas, donde las cargas se definen como problemas, enfermedades, diferentes crisis, situaciones difíciles. Sí, no, hermanos, no. Esta porción bíblica no trata de eso directamente, hermanos. Si lo tratara indirectamente, luego agregamos la explicación. Pero no trata de eso, hermanos. No. Que como una consecuencia de estar siguiendo a Jesús, es comprensible que Él tendrá que ver con la totalidad de nuestra vida, eso es muy cierto. Y por lo consiguiente, esas situaciones a las que hemos referido, pues tendrán una experiencia en cada uno de nosotros muy especial. Claro, siempre y cuando le sigamos con fidelidad. Y aquí vamos a ir agregando algunos aspectos que espero que ustedes lo escuchen atentamente y puedan confrontarse con ellos, aplicárselo de una manera muy honesta. Pero alguien va a decir, pero es que ¿por qué va a decirse que no se trata de esto? ¿Por qué sucede eso? Y miren, hermanos, voy a tratar de decirles, bueno, lo comprendemos, pero no es así. Consideremos el contexto en el que se da este llamamiento, porque aquí tenemos que depender de eso en la interpretación bíblica. Cuando Jesús clama, venid a mí, como la sabiduría lo hará ya en Proverbios o en otras porciones, cuando Jesús clama, venid a mí, lo hace tras la crisis que se perfila en Israel, en los versículos anteriores, hermanos, en Israel. Una crisis que tiene que ver con el rechazo del llamado divino, demostrando que no quieren ni una ni otra cosa. Y ahí están los versículos, hermanos, aquí los tengo en la mano, 17 al 19. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Nada quiere Israel, nada. Ni una ni otra cosa. Y con eso está despreciando el llamado divino. Bueno, pero en los siguientes versículos, acuérdense ustedes, ya expusimos esto. En los siguientes versículos están las recriminaciones que se hace a las ciudades galileas impenitentes. Corazín, Betsaida, Cafarnaúm. Esto es lo que antecede estos pasajes, la doxología y esta porción que está aquí. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y tú, Capernaúm. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, Sidón y Sodoma que para ti. Así están los versículos 20 al 24. Ante esta clara amenaza de juicio, el venir a mí crea la oportunidad, hermanos, a ver, ante esta amenaza de juicio, que se expresa con toda claridad, tanto en el primer caso que les dije, como en este segundo. Ante esta amenaza de juicio, entonces el llamado divino tiene que ver con permitir el acceso a Dios. Y así puedan verse libres del juicio y castigo divinos. ¿Está bien? El ser llamados y escuchar ese llamamiento y entonces seguir al Señor Jesús, así se van a ver libres de ese juicio divino. Es lo que está diciéndoles el Señor Jesús. Y desde aquí ya vamos entendiendo que aunque sea difícil la exigencia, pero el beneficio que trae, como les decíamos el domingo, el beneficio que trae va a hacer que esta carga se vea de manera diferente, por el gran beneficio que trae. Y va a hacer ver a aquellos
niños pobres, como dice la doxología, que a ellos se refiere, en la posibilidad de vivir la vida que Dios quiere que vivan. Y esto va a dar mayor fortaleza a aquellos que están siguiendo al maestro, porque entonces van a verse, aunque sea difícil la carga, va a tomar una característica diferente. El beneficio es inmenso, es glorioso, entonces pues cambia, va cambiando. El llamado a seguirle tiene sus exigencias, claro que sí las tiene, hermanos. Y no vamos a decir, si el Señor Jesús llama, es un llamado diferente al que hacen los escribas y fariseos, y aquí no hay exigencias. No confundamos el Evangelio. Esto es muy triste y sucede frecuentemente. No se está diciendo que no hay exigencias, hermanos. No se está diciendo que no hay una carga. No se está diciendo que no hay un yugo. Sí se está diciendo. Pero a la vez se dice que será ligera la carga, que el yugo será llevadero. Sí, pero no se está diciendo que no haya exigencias, hermanos. Es más, permítame decirles, las exigencias ahora pueden ser aún mayores. De hecho, van a ser mayores que las exigencias que tenían en cuanto a la conducta los maestros de ese entonces. Y serán mayores. Pero aquí sucede un fenómeno que debemos atender con toda claridad. El Señor Jesús llama para que le sigan. Y entonces se va a iniciar una experiencia maravillosa. Se va a iniciar un nuevo caminar, un nuevo sistema de vida, una forma de vivir de manera diferente a la que hasta ahora habían entendido o habían tratado de vivir. Aquí será diferente. Es una vida que va más allá de lo que se expresó en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, o más yo os digo, tiene que ver con ya otro nivel de vida. Moisés dijo eso, pero yo les digo esto. Ahora, ya es algo diferente. Moisés dijo que cometían adulterio en una experiencia, en un acto. Aquí yo les digo, si alguien ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es diferente, va más allá. Son exigencias que van más allá. Ahora, queridos hermanos, no se está diciendo que no haya exigencias. Y eso sí se debe cuidar mucho, por favor. Lo que sí se está diciendo es que se va a iniciar un nuevo camino, no conocido antes. Algo paralelo se va a dar ya en las cartas con el bautismo. Cuando muere uno y surge uno a una novedad de vida, y con el don del Espíritu Santo se podrá vivir esa vida. Es equivalente al llamado que el Señor Jesús hace en los sinópticos, o en esta porción. Bien. Pero aquí también vamos entendiendo tres cosas. Por eso le digo que es muy importante. Aquí vamos entendiendo que es como una nueva vida. Aquí cabe más la expresión niños, como niños, así. Vamos aprendiendo a caminar y hay alguien que nos va a guiar, desde luego. Se va a escribir una nueva forma de vida en cada uno de nosotros. El llamado es para eso. Allá se va a expresar en el lenguaje paulino la muerte del hombre viejo, la crucifixión sí, pero aquí se estará hablando de iniciar un camino, sí, un nuevo camino. Acá
esto es muy importante cuando se refiere a la cuestión de los niños, como niños, y quien no es como un niño no va a entrar en el reino de los cielos, y esta expresión que utiliza el Señor Jesús para ver la cuestión de la conversión, de la metanoia, es muy especial, es muy radical y tiene que ver con el inicio de una vida. Ahora, este inicio de vida va a empezar a escribirla Dios mismo a través de Jesucristo en el seguimiento. Vamos. Aristóteles decía que el ser humano al nacer es como una tabla rasa, usaba ese término, como una tabla rasa, esto es, con la mente en blanco, como decimos comúnmente nosotros. Y en la medida que se relaciona con los objetos, decía él, y en la medida en que se relaciona con los objetos de su alrededor, estos imprimen su sello, esos objetos van a imprimir su sello. En el aprendizaje, porque este es uno de los conceptos básicos que hay aquí, es un aprendizaje, hermanos, ya habíamos hablado algo de esto. En el aprendizaje hay modalidades, hermanos, al menos 4 modalidades acostumbran algunos considerarla. Y hay un aprendizaje que se conoce como experiencia concreta. Hay otro que se conoce como experiencia activa. Y, bueno, experiencia concreta es una modalidad de aprendizaje. Lo interesante es que esta modalidad de aprendizaje es un proceso a través del cual van aprendiendo en esas experiencias que se dan dando en cada paso que se da, vamos diciendo, cada día que se vive con el que nos está guiando, al quien estamos siguiendo. Pero es una experiencia concreta. Aquí no tiene que ver con cuestiones teóricas como se define en el judaísmo el concepto aprender, es una cuestión concreta, ¿sí? Y entonces en esa cuestión concreta vamos viendo, se nos va enseñando, se va dando cada paso y el que va adelante va diciéndonos por acá, por acá, por acá. Y quisiera referir a algunas cosas, hermanos, sí. También aquí, ayúdenme los muchachos que están más frescos en sus estudios, aquellos que han estudiado estas ciencias principalmente. Esto pareciera raro para nosotros, pero esto fue muy conocido en ese entonces, en los tiempos del Señor Jesús. Es más, ahí se hablaba de un paidogogo, en el ámbito helenístico, griego, aquel que llevaba al niño para enseñarle, pero no era una enseñanza como la que ahora tenemos exactamente, sino era una especie de discipulado donde el maestro iba con él, caminaban, enseñaban en su diario vivir, adolescentes, jóvenes, y ahí se iban formando ellos. Es más, uno de los grandes personajes griegos, que es Alejandro el Magno, tuvo como maestro, imagínense, al gran Aristóteles. Ese fue su maestro. Claro, como Filipo II era el padre de Alejandro Magno, tuvo la posibilidad de ponerle el mejor maestro de maestros que había en ese entonces, y fue Aristóteles. Aristóteles guió a este muchacho, Alejandro Magno. Y si no siguió ya en la cuestión política algunas cosas, pero en realidad hizo de él una persona sobresaliente, a tal grado que logra conquistar lo que no habían conquistado antes, hermanos. Él muere en Babilonia después de 33 años, pero y por paludismo. Y para ese entonces ya había inundado, no solo de manera bélica actuó él, influyó, determinó, sino también llevando una cultura, la cultura helénica, la cultura griega. Y todo el mundo de ese entonces, y estamos hablando del 200 y un poco más antes de Cristo, y toda esa cultura, todos esos pueblos tuvieron la cultura helénica, la cultura griega. Por eso el idioma griego empezó a aprenderse y aprenderse. Cuando viene el Señor Jesús, el mundo hablaba griego, específicamente en
Palestina, en Judá, se hablaba en Galilea, se hablaba las lenguas básicas e históricas, con sus variantes. Se entiende que el Señor Jesús básicamente habló el arameo galilaico. Ahora, pero hablaba el arameo, el hebreo. Pero aparte de eso, tenían que conocer el griego. Y el mundo de ese entonces era griego. Imagínense este hombre hasta dónde trascendió. Y se entiende, algunos, y me incluyo dentro de ellos, consideran que Dios estaba preparando para que cuando viniese el Señor Jesús estuviera todo listo. El Nuevo Testamento se escribe en griego, las concepciones griegas fueron muy importantes para la patrística, los primeros años de la iglesia. Bueno, pero se da porque hubo un maestro llamado Aristóteles que guió a un hombre, a un niño y jovencito llamado Alejandro. Y en poco tiempo este hombre logró esos propósitos. Bueno, se dice que tuvo la mejor formación de todas las formaciones que podían haberle dado. En ese entonces, a un niño y a un joven. Bueno, claro, hablamos de Aristóteles. Bien, en los griegos había también un concepto conocido como paideia. No es muy usado en el Nuevo Testamento esta expresión, pero los padres de la iglesia lo tomaron para explicarse algunos asuntos en cuanto a las verdades bíblicas. Y es muy hermoso. Y la paideia de los griegos tiene que ver básicamente con la doctrina de la liberación. De ahí viene la paidología. Bien, pero los padres de la iglesia fueron, a través de estos conceptos, fueron entendiendo mejor algunas cuestiones, como si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es una doctrina de la liberación. Bueno, les quiero decir esto, hermanos, porque lo que va a hacer el Señor Jesús, lo que quiere hacer con nosotros, está en este contexto cultural, que a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero por eso estoy agregando estas referencias, hermanos. Y para no abundar mucho en eso, me gustaría, porque pues fue lo que yo en mi actividad profesional hice. Pero basta estos ejemplos. Pero vaya a servirles, hermanos, para que entendamos que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego agrega: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto ya lo referimos. No es para que aprendan humildad y mansedumbre, sino para que escuchen que el maestro que los está llamando tiene estas dos virtudes: mansedumbre y humildad. Virtudes que son esenciales para enseñar, pero para enseñar con esta modalidad educativa de una experiencia concreta. Un diario vivir y un ver y un participar de eso. Ahora, cuando aparece este concepto de yugo, va a hablar de una relación muy íntima, no como lo tenían los maestros griegos con sus discípulos. No, más íntima. Porque el yugo va a permitir una fusión entre el maestro y el alumno. Y cuando Él nos llama, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la forma como ustedes verdaderamente van a aprender. No a distancia, muy junto conmigo. Así, paso a paso. El yugo, ay, hermanos, hay mucho que decir aquí, pero bueno. Vamos a explicarlo, y aquí es donde ya voy llegando a un terreno que a mí me conmueve, hermanos. Cuando el Señor Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, nos está diciendo: yo les voy a enseñar este nuevo camino.
Pero es que es muy difícil estas exigencias. Nadie niega que no sean difíciles, hermanos. Vamos a encontrar los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo con el Sermón del Monte. Y algunos estudiosos en la historia de la interpretación bíblica han dicho eso no es posible llevarlo a la práctica. Son exigencias demasiado fuera del alcance en la práctica. Y claro, el problema es que el Sermón del Monte termina con expresiones muy específicas. El que oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre sabio. Ahora, el que no las hace, le compararé con un hombre insensato. Esto es para que lo hagan, está diciendo el Señor Jesús, no para que no. Es más, algunas formas de cómo han tratado de explicar esto, que las exigencias del Sermón del Monte se refieren a un ínterim, es una de las diferentes formas de cómo han tratado de explicarlo, hermanos. El ínterim es aquello que se vive en un determinado momento difícil, cuando da uno más de sí, y entonces quizás sea en los últimos momentos de la vida o en circunstancias muy especiales, como pandemia. Bueno, no, tal vez, o tal vez sí. Bueno, el ínterim, ese ínterim que hace que uno dé más. Hay casos muy especiales en esto. Yo les referí una ilustración que me ha llamado la atención de un hombre que estaba de la ciudad, fue al campo y allá le pregunta y necesitaba llegar a tomar el tren y le pregunta a un campesino y le dice, oh, discúlpeme, ¿será que me da tiempo de llegar a tomar el tren de las 5 de la tarde? Y el campesino le dice con bastante claridad, sí, tome esta vereda, dice, y mire usted, si lo ve el toro, hasta el de las 3 de la tarde va usted a tomar. Hay situaciones en la vida que nos permiten dar más de sí. Y dicen estos, los que han interpretado así, que el Sermón del Monte es este tipo de enseñanza para los momentos más críticos, podemos dar más de sí. Miren, hermanos, lo cierto es esto. Y se concluye en esta secuencia de interpretaciones, que si seguimos a Jesús de Nazaret con toda la fidelidad que corresponde, entonces podremos cumplirla. El yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros. Se entiende que José era carpintero y se dice que Jesús aprendió en esa modalidad educativa de experiencia concreta. Jesús aprendió y se dice que hizo la tradición, los mejores yugos de la región. Bueno, sabía lo que estaba diciendo. Llevad mi yugo. Sí. Ahora, cuando nos pide que llevemos, está diciendo, vénganse a mí, únanse a mí. Sí. No lo van a llevar solos, lo van a llevar conmigo. Y así van a poder. Y llevando mi yugo, ustedes van a aprender. Porque no va a ser una enseñanza teórica. No va a ser una enseñanza como la que dan los escribas, que ellos exigen, pero no hacen todo lo que exigen. No, yo voy a ir haciendo y ustedes van a ir aprendiendo. Yo voy a ir caminando y ustedes van a ir aprendiendo. Y aquí esta figura me llama la atención también, ustedes ya tal vez la han escuchado, cuando allá en el campo una necesidad del campesino que pueda tener unos bueyes para arar, esa yunta requiere de 2 bueyes y les ponen un yugo, y cuando hace falta uno y es un buey nuevo que no tiene esa experiencia, pero hay un buey experimentado, esa es la forma como los trabajan. Entonces ponen al buey nuevo y con el experimentado para que empiecen a caminar, y de hecho el buey reciente todavía va a protestar, va a jalarse, va a irse por acá, y el otro pacientemente, con humildad, con mansedumbre, las palabras que está usando el maestro de Galilea, va haciendo que el otro vaya aprendiendo, va caminando, pasa el tiempo, pasan las distancias,
y llega a caminar igual que el otro. Cuando hablamos de esto, les quiero decir lo siguiente, hermanos. Se está hablando de que Dios mismo vino aquí a la tierra y vino para enseñarnos a caminar, para que aprendamos una clase de vida, la vida de Dios, la vida del cielo. Él nos está llamando para que nosotros aprendamos a vivir. Empezamos una nueva vida, borrón y cuenta nueva, y empezamos a caminar con Él, y Él pone la otra parte del yugo, lo pone en nosotros, pero Él lleva la otra parte. Y como es manso y humilde, tiene las dos virtudes para que ustedes y yo vayamos aprendiendo, vayamos teniendo a nuestro maestro. Es cierto, las exigencias son claras, definidas y muy radicales, las más radicales. Pero Él está con nosotros. Pero Él nos lleva. Ese yugo nos une. Por eso se dice la unión matrimonial conyugal. Son cónyuges. Tienen el mismo yugo. Bueno, de una manera ilustrativa. Qué interesante sería hablar de esto y alguna ocasión lo hacemos. Pero apliquémoslo a esto. Jesús y yo vamos a caminar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, los imposibilitados para hacer la voluntad de Dios, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Cómo no van a descansar nuestras almas cuando nos encontramos viviendo la voluntad de Dios? No hay mayor descanso que eso. Y para terminar se nos va a decir, descansamos en paz. Sí, en ese recorrido. Y termino con lo siguiente, hermanos. Este es el llamamiento más maravilloso que hay, porque nos da entrada al ámbito divino, donde vamos caminando con el Señor Jesús. Y aquí no voy a abundar mucho. Algo semejante he expuesto cuando se definió la visión de la iglesia. Allí tenemos los textos y los conceptos. Bien, pero brevemente, aquí el Señor nos está diciendo, venid a mí. Y entonces nosotros tomamos su yugo, caminamos con Él, avanzamos con Él. Pero ese caminar tendrá un final. Y en ese final volveremos a escuchar las mismas palabras. Sí, las que están aquí en Mateo 11:28, pero también en el Evangelio según Mateo, San Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre. Y ya en el juicio final, juicio de las naciones, oiremos nuevamente ese llamado. Y por cuanto obedecimos este llamado, el día de mañana estamos listos para escuchar el llamado de parte del juez y que nos dé franca entrada para heredar el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tiene un final glorioso, y por cuanto lo tiene y llegamos a ser plenamente conscientes, nosotros empezamos a vivir una calidad de vida que da paz a nuestra alma y nos anima. Pero oigan, lo que vamos a recibir mañana no tiene comparación. Y claro que estamos llamados a no desistir, hermanos. Un llamado que si ahora tenemos problemas de este tipo y todo, ningún problema nos los impide. Porque contamos con la gracia de aquel que está a nuestro lado, que estamos con Él. Este llamado es el llamado que ustedes pueden escuchar ahora y abrazarlo. Y decir, aquí estoy, Señor, mi yugo, tu yugo, dame la otra parte, continúo contigo hasta el final. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Bendito seas.
Gracias te damos, Señor, porque lo que tú quieres es lo mejor para nosotros. No nos estás diciendo que no habrá una carga, que no habrá un yugo, pero cambia completamente cuando entendemos que tú eres el que nos vas a enseñar, vamos a aprender de ti. Y primero lo has hecho tú y viniste a esta tierra para enseñarnos eso. Bendito seas, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Dichosos somos cuando tomamos ese yugo y fielmente continuamos este camino. Nos espera la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús.